Hola, bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la sabiduría y la disciplina. En Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 4, la palabra nos enseña: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría, y en este pasaje se mencionan las palabras sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura, entre otras cosas, y todas ellas son cualidades del carácter del cristiano que no las desarrollamos nosotros, sino que el Espíritu Santo las desarrolla en nosotros cuando somos obedientes a la palabra de Dios y a su dirección. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, el Espíritu Santo, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos que esas cualidades del carácter estén en nosotros? Y esto lo anhelamos, lo deseamos, lo necesitamos, porque sabemos que esas cosas nos ayudarán a tener una vida buena, una vida bendecida, una vida excepcional, una vida fuera de lo normal, una vida extraordinaria, una vida como la que realmente anhelamos en nuestro corazón. Todos en nuestro corazón anhelamos una vida mejor, ser unas mejores personas, etc. Y todo ello está a nuestra disposición en la palabra de Dios, comenzando por el libro de sabiduría. El libro de sabiduría sienta hoy las bases importantes para que usted y yo las apliquemos vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Se refieren a situaciones que enfrentamos en la vida diaria. Son el consejo de Dios para resolver ese tipo de situaciones. La sabiduría es el grado más alto del conocimiento que es aplicado a todos los ámbitos de la vida, que implica una vida productiva, una vida plena, una vida bendecida, una vida exitosa, una vida delante de Dios. Sabiduría no se refiere a tener a ser chispudo, o sabiduría no significa simplemente tener conocimiento. La sabiduría es el buen conocimiento aplicado a la vida, a nuestro caminar en la vida. Por el otro lado, también en este pasaje se menciona doctrina, que es una regla de vida a seguir para vivir una vida correcta, y obviamente una vida correcta delante del Señor. Es a Él a quien realmente nos debería importar agradar, porque de Él es de quien vienen nuestras bendiciones. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Por el otro lado, Mateo capítulo 6, versículo 33 nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas, todas las bendiciones vendrán por añadidura, porque no hay nada que usted y yo recibamos que no venga de Dios. Juan 3:27. Y el Señor tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, como vemos en todos esos pasajes. Nuestra bendición, nuestra calidad de vida, nuestra provisión, etcétera. Todo eso viene de Dios, y a quien necesitamos agradar es a Dios, no a las personas. Por eso la doctrina es importante. La doctrina son reglas de vida que la palabra de Dios nos establece, no los hombres, no las iglesias, no las denominaciones, sino que la palabra de Dios son las reglas que la palabra de Dios nos establece para que usted y yo vivamos una vida correcta delante del Señor. Por el otro lado, la sabiduría también implica la prudencia, es decir, la templanza, la moderación, el dominio propio, el buen juicio, que nos lleva a una vida correcta, a una corrección en el vivir.
También la sabiduría implica la justicia, implica la rectitud, la equidad, el principio donde notamos que la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre no son lo mismo, es en el principio de la justicia. La justicia humana es igualdad, a todos por igual. La justicia de Dios se llama equidad, y equidad significa a cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad, a cada quien según sus obras, según su productividad. Por el otro lado, también la sabiduría implica el juicio, es decir, una decisión, una determinación, un modelo, un orden, una rectitud de vida a seguir. Y el seguir la palabra de Dios, el seguir a Dios, el creer, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, es lo que nos lleva a vivir una vida con justicia, una vida con juicio, una vida con prudencia, una vida con doctrina. Todo ello nos enseña que para vivir vidas plenas, vidas bendecidas, necesitamos vivir con tres características fundamentales. Esas sí son parte nuestra. Todo lo demás, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo lo forman en nosotros. Usted y yo necesitamos tres cosas que también nos ayuda el Espíritu Santo, pero cosas en las cuales necesitamos poner atención para poder vivir en esas cualidades del carácter de Cristo que el Espíritu Santo forma en nosotros. La primera de ellas es que necesitamos estar enfocados. La vida cristiana es una vida de enfoque, es una vida enfocado en el tipo de vida que queremos vivir, en el tipo de vida que la palabra de Dios nos enseña, en ese tipo de vida que es una vida correcta, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de victoria. ¿Por qué razón? Porque Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, nos enseña que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si nosotros vivimos para la carne, que no requiere vivir en enfoque, sino eso es vivir de acuerdo a la forma como nos programaron desde pequeños, por la cultura, por el ambiente que nos rodeaba, que muchas veces no tenía de cristiano absolutamente nada. Entonces, si no vivimos enfocados en vivir en la palabra de Dios, lo que vamos a vivir es en la carne y vamos a cosechar los frutos de la carne, y eso incluye a los creyentes. Esta no es una regla solo para los que no son creyentes, esta es una regla para todos los seres humanos. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Para vivir la vida del cristiano es una vida que no se puede vivir impulsivamente, que no se puede vivir en piloto automático. Si vivimos en piloto automático, vamos a vivir en la carne. Pero si vivimos en el Espíritu, necesitamos vivir enfocados. La otra cosa que necesitamos es el ser disciplinados, es decir, persistentes, perseverantes, sin desánimo, firmes en un curso de vida con dominio propio. La vida en la carne es una vida indisciplinada, la vida en la carne es una vida, como ya mencioné, impulsiva. Vive por los impulsos del momento, es decir, las pasiones, las emociones, los sentimientos, los deseos de sí misma, los deseos engañosos de la carne. Proverbios 16:25 nos recuerda que esos son los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es la ruina. Problemas, adversidades, pecados, separación de las bendiciones de Dios, etc. Y por el otro lado, la otra cosa que necesitamos es ser ordenados. La carne es desordenada, en tanto que el espíritu es ordenado. Y esto lo encontramos, este ejemplo lo encontramos, este principio lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y comenzó a crear todas las cosas. Pero antes el Espíritu Santo estaba ordenando todas las cosas para que Dios las llenara. Y eso sucede también
también en nuestras vidas. En nuestras vidas necesitamos que el Espíritu Santo nos ordene en todos los aspectos para recibir la bendición, porque si somos desordenados, Dios nos bendice, pero las bendiciones van a caer en saco roto. El desorden es sinónimo de la carne y es sinónimo de robo, de destrucción, de pérdida, de ruina, mientras que el orden es sinónimo de bendición, es sinónimo de plenitud. Y le voy a poner otro ejemplo de la vida real. En una empresa donde hay desorden en los controles, desorden en la contabilidad, desorden en las operaciones, no tardará en aparecer el robo, porque el robo crece en el desorden. Lo mismo sucede en nuestras vidas personales. Por ejemplo, todos en la casa tenemos un martillo, muy probablemente la mayoría tenemos un martillo, de repente, o un desarmador, y de repente tenemos la necesidad de usar ese martillo o de usar ese desarmador, pero si no sabemos dónde lo pusimos y lo colocamos en cualquier lugar de una manera desordenada, el día que lo necesitemos no lo vamos a encontrar. ¿Y qué va a suceder? Vamos a tener que comprar otro martillo u otro desarmador, y eso ¿qué va a implicar? Un gasto adicional que no deberíamos hacer si hubiéramos sido ordenados. De esa manera es como el desorden nos roba, y el desorden es una obra del diablo, mientras que el orden es una obra del Espíritu Santo. Ahora, dijimos que la palabra de Dios es la que nos llena de sabiduría, de doctrina, de prudencia, de justicia, de juicio, de sagacidad, de inteligencia, de cordura. Pero para todo ello necesitamos tres cualidades en nosotros, desarrollar tres cualidades en nosotros: enfocados, disciplinados y ordenados. Y todo ello tiene el libro de Proverbios nos lo enseña, que todo ello tiene como sustento el temor de Dios. La palabra dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría y de todas estas cosas es el temor de Dios, que es en realidad no es pavor, no es pánico, sino que es reverencia, honra, agradecimiento, obediencia, sujeción, alabanza a Él. Es vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos enseña. Es el entendimiento, el temor de Dios es el entendimiento de que Él es Dios, y así como Él es bondadoso, también Él no puede dejar de pasar lo malo, no nos puede dejar pasar lo malo. Él debe corregir lo malo y bendecir lo bueno, porque esa es su naturaleza. No hacerlo sería ir en contra de su naturaleza de santidad y de justicia. Entonces, la primera cosa de la cual usted y yo necesitamos es el temor de Dios y la inteligencia bíblica, que es el conocimiento de Dios Santísimo y de su palabra. Y esto nos lo enseña la palabra en Proverbios capítulo 9, versículo número 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo mismo en Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra de Dios dice que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Y por el otro lado, en Proverbios capítulo 2, versículo 6, nos dice que Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de su palabra. Entonces, el temor de Dios, la palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos lleva a la sabiduría. El temor de Dios nos hace ser obedientes a la palabra, y teniendo el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda en dos cosas: en la obediencia, que es un fruto del Espíritu, que es el dominio propio, y nos ayuda también en cuanto a guiarnos a toda verdad, a la aplicación de la palabra de Dios. Así que la clave para vivir vidas bendecidas, la clave para vivir vidas en victoria, vidas en bendición,
vidas plenas, es vivir en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios puesta por obra. Y para ello necesitamos estar enfocados, disciplinados y ser ordenados. Y para todo ello nos ayuda el Espíritu Santo, de tal manera que necesitamos tener comunión con la palabra y con el Espíritu Santo. Recordemos dos cosas que son fundamentales en la vida del cristiano. La palabra nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 14, los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. Y eso es todos los días, todos los instantes de nuestra vida, los 7 días de la semana, los 365 días del año y año con año hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos y nos presentemos delante de Él. Esas son bases fundamentales de la vida del creyente, la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. En la medida en que somos obedientes a la palabra y en la medida en que tenemos comunión con el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos para una vida bendecida, una vida plena, una vida abundante, el Espíritu Santo y la palabra nos lo van a proveer. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche y les recuerdo que el día de mañana, temprano por la mañana, tendremos otra perla de la palabra para darle dirección a nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de tal manera que tengamos un día bendecido. Que tengan una linda noche, un abrazo, bendiciones y gracias por conectarse a esta emisión de Perlas de la Palabra.